Agradecemos a nuestro Dios porque nos ha permitido terminar una semana de estudio en la que vimos cómo la mano de Dios puede conducir aquellos elementos en nuestra vida que parecen caóticos, que parecen al azar incluso, que no nos parecen justos, pero que si confiamos en Dios nos vamos a dar cuenta que todo está siguiendo un plan y que todo Dios lo va a conducir de tal manera que en algún momento, y ya el pastor nos lo destacaba el día de ayer, si no lo comprendemos ahora, pero lo comprenderemos en la eternidad. Así que para el repaso de hoy, quisiera que oráramos juntos para pedir a Dios que nos ayude a comprender las lecciones y algunas otras lecciones más de este estudio. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia para agradecer lo que hemos aprendido hasta hoy y suplicar que nos ayudes a aprender más de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Aniperla, durante esta semana pues se habló extensamente acerca de la historia de José, de lo que hemos podido abarcar. Hay mucho material que seguramente siempre se va a quedar en el tintero, pero en la cita de hoy que aparece en el día viernes hay algunos temas que me parecen interesantes como para desarrollar, tal vez no tanto volviendo a repetir lo que ya dijimos en la semana, sino destacando algunos puntos que creo nos pueden ayudar a poder afianzar nuestra fe en Dios y que nos pueden dar consejos. Por ejemplo, de esta cita hay un punto que quisiera destacar, pastor. Dice, no estoy leyendo toda la cita porque es bastante extensa, pero hay una línea que dice: en su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. Hablando de José, mientras está describiendo Elena de White esa ida de José a Egipto. Ahora, pastor, ¿cuán importante es el papel de los padres entonces en la educación de nuestros niños o de los adultos, vamos a decirlo también en general, de los adultos en la educación de los niños de la iglesia para que cuando sean grandes sigan siendo fieles a Dios? Creo que es de suma importancia, ya que nosotros nacemos en este mundo desaprendidos. Sí. Esa es la manera como Dios planeó que viniéramos a este mundo, indefensos. Necesitamos afecto, necesitamos cuidado e instrucción. Muchas veces el gran problema es que como padres, tutores, se pueden concentrar solamente en esa fase material, en el afecto y el cuidado, y no en la parte espiritual y psicológica, cognitiva, que es la instrucción. Pero no hay duda que José había escuchado desde pequeño las historias, y siendo su carácter más reflexivo, las historias de su padre, cómo Dios lo había guiado, cómo Dios lo había conducido. Y también su vida no había sido fácil en la niñez. Estaba pensando, estudiando estas historias, que cuando murió su madre, Raquel, José tenía unos 6 o 7 años de edad. Imagínese. O sea que él quedó pequeño. Sí. Y ¿quién iba, un niño todavía a esa edad necesitaba pues siempre un amor como maternal. Y la protección. Todo eso. Entonces, y se cree que probablemente fue Lea quien actuó ahí en un sentido como madrastra para él. Y notemos que todo esto era bien irónico porque Lea, quien era la hermana mayor que fue dada engañosamente a Jacob y que era la madre del primogénito de Jacob, eso es irónico porque lo digo, porque José, que era el hijo preferido, el hijo preferido y de la esposa de Jacob, y obviamente el primer hijo de Raquel, de la esposa amada, pues todo eso no sabemos si Lea pues lo acogió amablemente o siempre hubo algún tipo de indiferencia. Sus hermanos, cuando él estaba pequeño no miraban tanto, pero luego él crece, la envidia de ellos, el favoritismo de su padre. O sea, todas esas circunstancias no fueron fáciles para él, pero nuevamente lo que él había sido enseñado en la niñez, él lo agarró. Él se aferró a ello y es algo que ya lo traía él, porque también los demás hermanos lo escucharon. Sí, de hecho. También toda la familia escucharon estas historias. Pero, sin embargo, él pues decidió, fue un poco más reflexivo y ahí es la decisión de cada quien, porque a veces dos hijos
pueden nacer en el mismo hogar, misma circunstancia, mismo trato. Uno decide seguir el camino del bien y el otro no. Es la decisión finalmente de cada persona. José decidió resueltamente aferrarse al Dios de su padre. Amén. Bueno, y quisiera destacar ese punto, pastor, que usted está tocando en este momento, hacia el final de su reflexión, la decisión personal. Esto es insustituible, es decir, nadie puede tomar esa decisión por nosotros, debemos ser nosotros. La cita de hecho termina así: José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y profundamente conmovido, tomó la decisión de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del cielo. Y a propósito de eso, pastor, ¿cómo mantenemos nuestras decisiones cuando vemos que las cosas no resultan tan bien? Porque aquí está destacando Elena de White que tomó la decisión José, y lo vemos manteniendo esa decisión aun cuando en su vida las cosas no siempre fueron bien. Muy bien, esta cita de Elena de White que aparece en el libro de la educación está en el contexto, y esto es bien interesante cuando uno lee toda esta declaración de Elena de White en el libro. Es bien interesante porque está en el contexto cuando ya la caravana se aleja de su tierra, que sus hermanos lo venden, y entonces ahí José se les queda viendo a ellos, ve sus burlas, ve sus desprecios. Ahora él va a un futuro totalmente incierto, desconocido, pero allí en ese momento, justo en esa encrucijada de la vida, queda una de dos decisiones. Usted se rebela contra Dios: no, Dios no existe, Dios es malo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué nací? Ahí está ese camino. Usted puede seguirlo. Claro. Hay mucha gente que lo ha seguido y finalmente terminan negando a Dios, siendo necios, porque la Biblia dice: el necio dice no hay Dios, o Dios no actúa, Dios no existe. O el camino de: bueno, Señor, tú estás permitiendo esto, pues yo sé que tú eres real, tú existes, tú me vas a sacar de esto. ¿Cómo? No sé. Allí en ese momento fue que José tomó la resolución: ya no voy a ser el niño mimado de mi padre, de mi madre, así que aquí voy a comportarme como debe ser. Esa fue la resolución de él. Como les digo nuevamente, cada uno toma su resolución, porque me parece interesante esto, ya que José realmente se comporta a la altura de su llamado. No tiene que estarse ocultando, al contrario de Judá, que vimos esta semana. No sabía dónde iban a mencionar nuevamente esta historia, porque no estamos hablando de Judá, pero sucede que Judá, solo para que veamos un contraste, que Judá, cuando después que tiene una relación con Tamar y cuando tenía que pagarle, no va él, él envía a un amigo. O sea, él hace algo en lo oculto y dice: no quiero que nadie se dé cuenta, está escondiendo su pecado, como David. En el caso de José, él está ahora yendo a un lugar oculto, un lugar desconocido, un lugar donde nadie lo conoce, donde no tiene que darle cuentas a nadie, pero al contrario, él decide permanecer fiel. O sea, dos personas en la misma circunstancia reaccionan diferente. ¿De quién depende eso? De cada quien. De cada quien. Así que, querido amigo, querido hermano, queremos invitarle a tomar siempre la decisión de poner su vida en las manos de Dios, para que Dios pueda obrar. Y, pastor, para terminar nuestra reflexión, en la lección se nos comparaba a tres personas: Daniel, José, que acabamos de estudiar, el gran profeta Daniel después, y a nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, hay parecidos razonables en los caracteres de ellos, también hay diferencias, especialmente entre José y Daniel con Jesús. Porque es importante siempre destacar esta diferencia y también las similitudes, para comprender más o menos cómo habrá sido nuestro Señor Jesucristo y cómo Él puede auxiliarnos ahora a nosotros, que lo necesitamos tanto para lidiar con las batallas de nuestra vida. Bueno, hay algunas similitudes. Por ejemplo, José y Daniel son personajes bíblicos que se ha dicho que en el registro bíblico se mantuvieron impecables, en el sentido pues de un pecado notorio, conocido. No es que no eran pecadores, pues no hay ningún ser humano que no sea pecador, pero se mantuvieron, no cometieron errores notables, errores grandes.
Sin embargo, Jesús también aparece su registro que nunca pecó, pero él sí no pecó para nada. Así es. Y aquí entra el tema de la naturaleza de Cristo. No quiero que me malinterpreten, pues no es el tema que estamos tratando, pero sabemos que Jesús fue sin pecado desde su nacimiento y él fue sin pecado durante toda su vida, Así que esas pueden ser una diferencia, pero estos hombres, José y Daniel, llegaron a reflejar el carácter de Jesús en medio de circunstancias adversas, porque pasó lo mismo con Jesús. De hecho, Jesús creció en una familia disfuncional. Sí. También sus mismos hermanos, cuando él comenzó su ministerio, hermanos de parte de José, como su padre en la tierra, pero lo llamaban que estaba loco. O sea, pasó también muchas circunstancias, tuvo que tomar decisiones ahí en el Getsemaní, cuando ya estaba el gran peso de la separación del pecado. Todo eso, esas podemos ver que son algunas diferencias. Por supuesto, Jesús es totalmente único, es Amén. único y es nuestro modelo, nuestro Salvador. En ese sentido podemos ver a José y a Daniel imitando al modelo, Amén. que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy queremos invitarla a que lo haga. Hemos estudiado esta lección que ha sido muy linda y queremos orar para que Dios nos ayude a imitar al modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has dejado estas lecciones. Hemos visto cómo tú eres capaz de cambiar el mal en bien. Amén. Cómo tú puedes dirigir los destinos de nuestras vidas y de este mundo, Señor. Ayúdanos para saber que en medio del caos que podemos estar experimentando en este mundo, tú siempre vas a obrar para el bien. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a tomar decisiones y resoluciones, no dar excusas baratas para nuestros pecados, sino, Señor, resistir como lo hicieron estos grandes personajes que mencionamos esta semana, pero especialmente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre precioso lo pedimos. Amén. Amén.